Había una mujer que parecía tenerlo todo planeado. Su nombre era Daniela. Ordenada, disciplinada, determinada y profundamente impaciente. En su corazón, ella creía firmemente que si se esforzaba lo suficiente, las cosas debían suceder. Que todo tenía su tiempo, sí, pero que ese tiempo debía coincidir con el suyo. Durante años, Daniela oró por una sola cosa, una oportunidad. No pedía riquezas, ni fama, ni reconocimiento. Solo una oportunidad clara, abierta, precisa, para cumplir el llamado que sentía ardiendo en su interior desde que era niña. Desde pequeña había tenido sueños que parecían más grandes que ella. Le hablaban de servir, de inspirar, de impactar vidas. Pero mientras pasaban los años, la vida parecía guardar silencio. Tenía 34 años cuando empezó a sentir que su fe se estaba quebrando. Miraba alrededor y todo lo que veía eran puertas cerradas. Amigos que avanzaban, personas que recibían oportunidades sin buscarlas, y ella, siempre esperando. Siempre en la banca, como si el cielo se hubiera olvidado de llamar su nombre. Lo que más le dolía no era el silencio, sino la sensación de que su oración había sido ignorada. Una noche, después de una jornada particularmente dura, se encerró en su habitación, apagó las luces y gritó en voz baja, con lágrimas contenidas: «Dios, ¿cuánto más? ¿Qué esperas de mí?». Y en medio del silencio, en esa oscuridad profunda, un pensamiento cruzó su mente como un susurro imposible de ignorar. La espera también es parte del milagro. No entendió lo que significaba. Y en lugar de traerle paz, esa frase la desconcertó aún más. Pero desde esa noche, comenzó una historia que cambiaría su vida. Una historia que no comenzó con respuestas, sino con más preguntas. Los días siguientes a ese susurro extraño fueron inquietantes. Daniela intentó ignorarlo, como quien rechaza un eco que proviene de lo más profundo del alma. Pero la frase regresaba una y otra vez: la espera también es parte del milagro. Era como una gota de agua cayendo constante sobre una piedra dura. No se detenía. Al principio, pensó que era simplemente su mente jugando con ella. Pero luego, empezó a notar algo diferente. No en las circunstancias, sino en su interior. Por primera vez, en mucho tiempo, no sintió ansiedad al despertar. No porque las cosas hubieran mejorado, sino porque algo invisible comenzaba a moverse dentro de ella, una paciencia que no era suya. Una calma que no venía de ella. Pero el proceso no fue fácil. Al contrario, se volvió más confuso. Días después, recibió una llamada inesperada. Una antigua amiga, que llevaba años sin saber de ella, le ofrecía participar en un proyecto que, en el papel, parecía hecho a su medida. Daniela sintió que por fin la espera había terminado. Había llegado su momento. Se entusiasmó, oró, ayunó y aceptó. Pero a las 3 semanas, el proyecto fue cancelado por razones completamente fuera de su control. La frustración volvió como una ola violenta. Daniela cayó de rodillas en su sala, con las manos temblorosas. «¿Otra vez no, señor?», susurró entre dientes, con un nudo en la garganta. Esta vez, no hubo susurros. No hubo señales. Solo un silencio que la obligó a sentarse y a quedarse quieta. Algo que no sabía hacer. Fue entonces cuando recordó un versículo que había subrayado muchos años atrás en su Biblia, pero que nunca había entendido del todo. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Eclesiastés 7:8. ¿Y si lo que estaba viviendo no era el final, sino solo el principio? Pero un principio que no debía juzgarse por lo que sentía, sino por lo que Dios estaba formando en su carácter. Algo invisible. Algo eterno. Fue en esos días donde comenzó a escribir un diario. No uno lleno de quejas, sino de observaciones. Cada día anotaba algo que aprendía mientras esperaba. A veces, era una sola palabra: rendición, silencio, obediencia, esperanza. Y poco a poco, sin que se diera cuenta, su espíritu se fue afinando, como un instrumento que aún no ha sido tocado, pero que ya comienza a vibrar al acercarse la música. Una mañana cualquiera, mientras escribía en su diario, algo inusual ocurrió. Su teléfono vibró con un mensaje de una dirección desconocida. El texto decía: «Estás en el lugar correcto, solo debes seguir caminando». Eso era todo. Ningún nombre, ninguna firma. Nada que pudiera identificar al remitente. Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Podía haber sido un error, un mensaje destinado a otra persona. Pero en lo profundo, algo dentro de ella le decía que no.
que era para ella. Que ese mensaje era parte del hilo invisible que Dios tejía, aunque ella aún no lograba entender el patrón. Los días se tornaron más extraños. Empezó a notar detalles que antes ignoraba, conversaciones al azar que tocaban justo lo que ella había escrito en su diario, canciones que aparecían con letras que respondían a sus pensamientos más íntimos, y personas que, sin saberlo, hablaban sobre esperar con paciencia, como si Dios estuviera hablando a través del mundo cotidiano. Fue entonces cuando comprendió algo inquietante. Mientras ella esperaba un milagro externo, algo sobrenatural, grandioso, repentino. Dios estaba obrando en su interior. Estaba sanando su prisa. Estaba moldeando su carácter. Estaba construyendo una mujer que no solo supiera recibir, sino que también supiera sostener lo que llegaría. Esa revelación no le trajo alegría inmediata. Al contrario, le dolió. Porque entendió que había idolatrado la respuesta más que al que responde. Había hecho de la promesa su tesoro, en lugar del Dios que promete. Y así, en ese proceso casi imperceptible, comenzó a rendirse. No como quien se rinde derrotado, sino como quien se rinde en confianza. Cerraba los ojos por las noches y decía: si esto no es mi tiempo, no quiero forzarlo. Si lo que espero no es tu voluntad, entonces enséñame a desear lo correcto. Fue en ese punto que empezó a cambiar su oración. Ya no pedía por oportunidades. Ahora pedía por discernimiento, por sabiduría, por humildad. Y en medio de esa transformación, algo profundo comenzó a germinar. Como una semilla que había sido enterrada hace años, olvidada, cubierta por la tierra, y que ahora comenzaba por fin a romper la superficie. No era visible para todos. Ni siquiera para ella misma del todo. Pero estaba ocurriendo. Y eso, también era parte del milagro. Una tarde nublada, Daniela decidió salir a caminar. Hacía tiempo que no lo hacía sin un propósito específico. Solo caminar, sin prisa, sin dirección. Algo en su corazón le pedía silencio, no exterior, sino interior. Sentía que necesitaba espacio para escuchar. Caminó por un sendero cercano a su casa, uno que pasaba junto a un pequeño bosque. Era un lugar tranquilo, casi olvidado, con árboles altos que parecían guardar secretos antiguos. A medida que avanzaba, empezó a notar cómo sus pensamientos se volvían más claros, como si el aire mismo limpiara el ruido de su mente. Al llegar a un claro, se detuvo. Frente a ella, un árbol viejo, torcido, pero firme, se alzaba con una belleza extraña. No era el más alto, ni el más fuerte. Pero tenía cicatrices. Marcas que contaban historias de tormentas, de inviernos duros, de tiempos de sequía. Daniela se sentó en una piedra y lo observó en silencio. Y ahí, sin planearlo, comprendió algo que le quebró el alma. Había estado juzgando su vida por los frutos visibles, por los logros, por las metas cumplidas. Pero nunca había valorado las raíces que Dios estaba profundizando en ella mientras nada parecía suceder. Las raíces también son parte del milagro. Mientras más profundas son, más fuerte se vuelve el árbol. Más preparado está para sostener lo que viene. Y entonces entendió que la espera no era un castigo, ni un olvido, ni un retraso. Era preparación. Era gracia disfrazada de demora. Era amor expresado en forma de paciencia. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero esta vez no eran de frustración. Eran de rendición. Gracias por no darme lo que pedí cuando lo pedí, susurró. Fue ese día cuando decidió que no volvería a medir su fe por lo que obtenía, sino por lo que Dios estaba haciendo en secreto. Empezó a agradecer por cada día sin respuesta, por cada silencio, por cada todavía no. Porque en cada uno de ellos, su espíritu crecía, maduraba, se fortalecía. Y aunque nadie lo notaba, y aunque nadie lo celebraba, Dios sí. El cielo siempre observa a los que esperan con fidelidad. Los meses pasaron, y la vida de Daniela parecía, en apariencia, no haber cambiado. Seguía en el mismo lugar, con las mismas rutinas, sin grandes noticias ni giros extraordinarios. Pero por dentro, ella ya no era la misma. Había aprendido a vivir sin ansiedad. Había aprendido a confiar sin entender. Había aprendido a esperar, no con resignación, sino con esperanza. Una mañana cualquiera, como tantas otras, revisó su correo electrónico. Entre los mensajes habituales, uno llamó su atención. El remitente era una organización cristiana internacional. Al principio pensó que era spam. Pero al abrir el mensaje, su corazón dio un vuelco. Alguien había leído un artículo devocional que Daniela había publicado meses atrás en un blog pequeño, sin mayores pretensiones.
El texto hablaba sobre la paciencia y la fe en medio del silencio. La organización lo había encontrado por accidente según el mensaje y les había impactado profundamente. Estaban organizando un evento global de mujeres con propósito, y querían que Daniela compartiera su testimonio. No lo podía creer. Aquello que escribió desde la soledad, desde el quebranto, desde la más absoluta intimidad, ahora estaba siendo usado como semilla para muchas otras. Su primera reacción fue llorar. Pero esta vez, lloró de asombro. No por la invitación, sino por el momento. No llegó cuando ella más lo deseaba. Llegó cuando ella más lo entendía. Dios no le dio lo que pidió cuando lo exigía con impaciencia. Se lo entregó cuando su corazón estaba listo para sostenerlo, no como un trofeo, sino como un testimonio. Y entonces lo vio todo con claridad. La espera también fue el milagro. Cada día de incertidumbre, cada noche de llanto, cada no silencioso, fue parte del plan. Nada estaba fuera del control de Dios. Incluso lo que parecía ausencia, era presencia disfrazada. Incluso el silencio, era enseñanza profunda. Incluso el dolor, fue una herramienta de transformación. Daniela aceptó la invitación. Viajó. Compartió su historia. Pero lo más impactante no fue lo que dijo, sino el fruto invisible que había crecido en ella durante ese tiempo de espera. Personas se le acercaban después de su charla, no para aplaudirle, sino para decirle, tu historia es la mía. Gracias por no rendirte. Gracias por esperar. Y comprendió que su proceso no había sido solo suyo. Había sido parte de un plan mayor. Porque cuando Dios te hace esperar, no lo hace para castigarte, lo hace para prepararte. Porque los milagros no siempre vienen envueltos en espectáculo. A veces, vienen disfrazados de demora, de puertas cerradas, de largos silencios. Pero en esos espacios, Dios está más cerca de lo que creemos. Aquel viaje marcó un antes y un después en la vida de Daniela. Pero no porque la hiciera famosa, ni porque se abrieran repentinamente todas las puertas. Sino porque, por primera vez, entendió su historia como parte de una sinfonía divina, donde incluso los silencios tienen propósito, y las pausas tienen música. Después del evento, decidió regresar a casa con el corazón tranquilo. No necesitaba más invitaciones, ni plataformas, ni reconocimiento. Porque ya no buscaba oportunidades, buscaba obediencia. Volvió a su rutina, pero no volvió igual. Ahora caminaba diferente. Su alma estaba en paz. Aprendió a no correr, sino a avanzar cuando Dios dijera, es ahora. Y entonces, algo curioso empezó a ocurrir. Sin buscarlo, comenzaron a llegar personas. Personas heridas, frustradas, impacientes, como ella había estado antes. Llegaban con preguntas que ella conocía de memoria. ¿Por qué no pasa nada? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Y ella, con una voz serena, no les daba fórmulas. Les compartía su proceso. Les hablaba de raíces, de silencio, de Eclesiastés 7:8. Les enseñaba que la paciencia no es pasividad, es sabiduría en movimiento. Es fe madura. Es la capacidad de sostener la esperanza aun cuando no hay evidencia de que algo esté por suceder. Un día, una joven le preguntó, ¿y si nunca llega lo que estoy esperando? Daniela sonrió con ternura y respondió, entonces descubrirás que lo que realmente necesitabas era lo que Dios hizo en ti mientras esperabas. Con el tiempo, su testimonio se volvió una luz para muchos. No porque ella fuera especial, sino porque había sido moldeada en el fuego lento de la paciencia. Porque entendió que en el reino de Dios, los procesos son tan sagrados como los milagros. Y lo más hermoso, es que siguió esperando. Porque la fe no termina cuando llega la respuesta. La fe se renueva cada día con nuevas esperas, nuevos silencios, nuevos comienzos. Daniela ya no vivía desesperada por alcanzar algo. Vivía agradecida por haber sido alcanzada por alguien. Por un Dios que no se rinde con nosotros, que no se desespera, que no llega tarde, y que, en su perfecta sabiduría, nos enseña que la espera no es un castigo. Es una invitación. A confiar. A crecer. A rendirse. Y sobre todo, a creer que mejor es el fin del asunto que su principio. Pasaron los años. Daniela ya no era la mujer de antes. Las cosas que antes le quitaban el sueño, ya no le robaban la paz. Y aunque todavía enfrentaba desafíos, decisiones difíciles y caminos inciertos, ahora tenía una certeza inquebrantable, que el tiempo de Dios no necesita ser entendido para ser obedecido. Su historia no terminó con un final de cuento. No hubo fuegos artificiales ni cámaras grabando su momento de gloria.
Pero en el cielo, cada paso silencioso de fe fue contado como una victoria. Un día, mientras organizaba algunos papeles antiguos, encontró su viejo diario. Lo abrió y empezó a leer aquellas palabras escritas con lágrimas, dudas, cansancio, pero también con una fe que se estaba gestando en la oscuridad. Al final del cuaderno, en la última página, había una frase que no recordaba haber escrito. La espera también es parte del milagro. Confía, porque Dios ya está obrando, incluso cuando tú no lo ves. Se quedó mirando esas líneas por largos minutos. Y ahí, sola en su sala, cerró los ojos y susurró: Gracias por enseñarme a esperar, Señor. Gracias por no darme lo que quería, sino lo que necesitaba. Y entonces, con una paz serena, se levantó. No había más ansiedad. No había más prisas. Porque entendió que vivir confiando en el tiempo de Dios es vivir libre. Libre de las comparaciones. Libre del miedo a quedarse atrás. Libre de la necesidad de controlar todo. Dios le había enseñado a esperar, no para retrasarla, sino para prepararla. Y ese fue su mayor milagro. Una vida transformada no por lo que recibió, sino por en quien se convirtió mientras esperaba. Así terminó la historia de una mujer que un día pensó que estaba perdiendo la paciencia, y que descubrió que, en realidad, Dios estaba ganando su corazón. Porque a veces, el cielo responde con puertas abiertas. Pero otras veces, responde con tiempo, con silencio, con espera. Y aún así, sigue siendo fiel.